Eres tema, fue preocupación del gobierno actual y de la presidenta al grado de que sacaron videos, se pusieron a esculcar en tu closet y a buscar a ver si encontraban algún cadáver o algo que les sirviera para evidenciarte. Me parece que una reforma electoral hoy planteada para representar o para concretar los intereses del gobierno y no los intereses del conjunto de partidos políticos, pues genera muy mala espina, para decirlo menos. Si a esto le sumas, Eduardo, los antecedentes inmediatos de esta reforma, que son el Plan A presentado por López Obrador en 2022 y que fracasó al no tener los votos necesarios para poder ser aprobada como una reforma electoral que era. El Plan B, que fue una reforma legal en la que se destazaba al INE, y se alteraban gravemente las condiciones de certeza de las elecciones, pero que fue revocada por inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en virtud de graves violaciones al proceso legislativo. Y luego el Plan C, en donde la reforma electoral se guardó hasta el final y de hecho no se procesó, se va a procesar ahora, porque se le dio prioridad a la reforma judicial. Los 5 puntos que ha planteado la presidenta Sheinbaum, no se conoce su iniciativa, pero ya adelantó cuáles serían los ejes, es decir, reducir el costo de las elecciones, reducir el costo del INE, reducir el costo del sistema de partidos, elegir a las consejerías electorales del INE popularmente, tal como ocurrió con los jueces, y desaparecer la representación proporcional para sustituirla por un mecanismo, en el mejor de los casos, de representación solo de las primeras minorías, no del resto. Pues es preocupante y es muy probable que con los antecedentes que vimos en la reforma judicial, pues esto acabe siendo un diálogo de sordos en el mejor de los casos y termine siendo una imposición unilateral de lo que el gobierno y el morenismo, sustentado en una ilegal y fraudulenta mayoría calificada, pues nos impongan a todos los demás. Y de hecho, hay otra de las características es que prácticamente en los últimos 30 años todas las reformas electorales han sido pedidas por la oposición, planteando mejoras a las condiciones de la competencia electoral, a las condiciones de certeza y a las garantías de equidad en la misma competición electoral. Es decir, las reformas habían servido para atender demandas y problemáticas de la oposición. Es muy sintomático, Eduardo, en ese mismo sentido, que la reforma de 2007, una reforma que cambió radicalmente el modelo de comunicación política, prácticamente haya servido para atender todas las demandas que López Obrador, un candidato que no reconoció su derrota. La ingeniería electoral da para muchísimo, querido Eduardo. Hay muchísimos mecanismos a lo largo de la historia que pueden ser útiles para mejorar los sistemas que se tienen. El problema es, y esa es la gran pregunta, ¿con la reforma electoral se quieren mejorar las condiciones democráticas del sistema electoral que hemos construido? ¿O se quiere dinamitar el sistema electoral para que, como lo dije en el Zócalo hace 1 año y medio, cuando tuve el privilegio de dirigirme pues, a decenas de miles de personas que se habían congregado allí para defender la institucionalidad democrática? Lo que no se vale es que nos hayamos tardado décadas construyendo una escalera para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso, una escalera que con el paso del tiempo fue cada vez más firme, cada vez más sólida, cada vez más accesible para las distintas alternativas políticas. Y lo que no se vale es que una vez que te aprovechaste esa escalera para llegar legítimamente con los votos al primer piso, busques desde arriba, es decir, desde el ejercicio del poder, dinamitar esa escalera, destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla. Lorenzo, qué gusto que estés acompañándonos y bienvenido. Gracias, Eduardo, un verdadero privilegio estar con ustedes y una disculpa por hacerlo por la vía virtual. Queda pendiente la invitación directa y asistir al estudio, Eduardo. Muchas gracias. Oye, Lorenzo, pues hay muchos temas. Desde luego eres tema, fue preocupación del gobierno actual y de la presidenta al grado de que sacaron videos, se pusieron a esculcar en tu closet y a buscar a ver si encontraban algún cadáver o algo que les sirviera para evidenciarte como para sacarlo así. Pero en el fondo aquí parece que el motivo de esta preocupación fue fundamentalmente tu participación en la reflexión, porque te acusaron de ser opinador
Y sí, pero hay de opiniones, opiniones. Hay opiniones que vertimos los que somos o estamos frente a una cámara y hacemos comentarios, pero hay especialistas que tienen toda la calidad y autoridad moral para hablar de ellos, y que es tu caso. Tú no eres un opinador, tú eres una persona con autoridad, con experiencia. Encabezaste uno de los institutos autónomos más importantes. Y ante todo este escenario, y sobre todo por tu formación, yo primero te preguntaría una cuestión personal, si me lo permites, Lorenzo. ¿Cuántos años llevas? Ya lo sabemos, pero ¿cuántos años llevas metido de lleno a la investigación y a la participación en temas electorales? ¿Y desde cuándo te sedujo el tema electoral o qué te llevó a eso? Platícanos. Gracias, Eduardo. Bueno, sí, en efecto, mira, antes que participo en espacios de opinión, tengo una columna semanal en un diario de circulación nacional, semanalmente publico opiniones también en un medio digital, en fin, he contribuido a la opinión pública, pero no soy de ninguna manera, no me considero así un opinador. De hecho, hay temas en los que me reservo y no opino simple y sencillamente porque no sé de ellos. Así que antes que nada soy un académico que sí cumplió durante pues, más de una década una función pública de primera relevancia, primero como consejero del Instituto Federal Electoral en su último tramo y luego como el primer consejero presidente del INE, pero también en ese sentido no me considero un burócrata o un funcionario electoral profesional, fui un académico prestado a esa función. Eso es lo que soy ante todo, un académico que ha dedicado, sí, toda su vida al análisis, a la reflexión y al seguimiento de las cuestiones electorales y desde un punto de vista teórico de digamos, del análisis de esta construcción moderna, de esta construcción civilizatoria que es la democracia constitucional. Mira, prácticamente toda mi vida profesional me he dedicado a estos temas. Mi primer trabajo, cuando estudiaba todavía en nuestra facultad, en la Facultad de Derecho, Eduardo, fue el ser becario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, institución académica a la que hoy pertenezco y en donde en estos momentos me encuentro justamente. Y mi primer trabajo fue ser asistente de investigación de Jesús Orozco durante algunos meses, porque tiempo después fue llamado a cumplir una función electoral de gran relevancia. Como recordarás, Jesús Orozco era magistrado electoral entonces de las salas del propio TRIFE, como se le llamaba, y más tarde fue designado en 96 como magistrado de aquella célebre integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así que mi primer jefe fue pues, alguien que estaba dedicado al análisis de cuestiones electorales. Poco después, esto fue en 1993, así estamos hablando de hace 32 años. Poco después tuve el privilegio de que con la reforma de 1994 y que implicó el primer proceso de ciudadanización del órgano electoral, se designaron a 6 consejeros ciudadanos, entre los cuales estaba José Woldenberg. Fue una integración célebre del IFE, en donde estuvieron personajes del calado de Miguel Ángel Granados Chapa, de José Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Pozas, don Fernando Certuche y Santiago Krill, que junto con Woldenberg pues constituyeron esa primera integración en donde la mayoría no la tenían en términos de la posibilidad de decisión, pues los partidos políticos, ni el gobierno, sino este grupo de ciudadanos, es decir, de personajes que no estaban ahí para representar los intereses de los partidos ni del gobierno, sino, pues, digámoslo así, los intereses de la sociedad, de la ciudadanía, en el sentido de tener elecciones libres y auténticas. Esa fue mi primera experiencia en 1994 en el órgano electoral. Un año, por cierto, que tú recordarás fue particularmente convulso y en donde el país se encontraba en una disyuntiva o la ruta, digámoslo así, de la política que se había instalado parecía primero con el surgimiento del STLN y después con el de Colosio, o la ruta de la electoral, y nosotros afortunadamente transitamos por esa ruta como sociedad. Bueno, esa fue mi primera experiencia como asesor de José Woldenberg ya en el órgano electoral. Después me fui a hacer un doctorado a Italia, un doctorado en teoría política sobre teoría de la democracia, así que, digámoslo así, ya no la democracia puesta en práctica en su dimensión electoral, sino más bien desde su dimensión teórica. Cuando yo volví,
a México finales de 99, la UNAM estaba en huelga, una huelga que se le salió de control a los líderes estudiantiles, que generó en un movimiento pues, que generó gran repudio público, ¿no? Recordarás aquellos personajes como el Mosh y demás que introdujeron digámoslo así, la falta de hacer razón al diálogo en las disputas en la universidad, y por lo tanto, pues tuve que volver para poder trabajar en algo, me fui invitado de nueva cuenta por José Woldenberg al IFE, pero entonces ya en su calidad de consejero presidente. Entonces me tocó ser asesor de Woldenberg como consejero primero, asesor de Woldenberg como presidente después. Después, cuando terminó ese mandato, volví a la universidad. Aquí en Jurídicas fundé el área de Derecho Electoral y pues a partir de entonces acompañé desde la academia pues múltiples procesos de reforma, como la reforma de 2007, la discusión de la reforma política en 2010, hasta que en 2011 fui invitado por todas las fuerzas políticas para integrarme al Consejo General del IFE. El resto, digámoslo así, es historia, pero como verás, Eduardo, y perdóname por esta larga reconstrucción de mi trayectoria profesional, pues mira, he tenido dos patrones. Esos patrones han sido nuestra UNAM y el Instituto Federal Electoral primero y luego el IFE, convertido en INE, y siempre pues vinculado en torno a la materia electoral. Así que sí, en estos temas pues me ha tocado ser protagonista de muchos de los grandes cambios de nuestro proceso de democratización, pero también analizarlos desde la trinchera de la propia academia. A eso me he dedicado y de eso me considero, pues sí, con toda modestia, un experto y no un opinador cualquiera, digamos. En otros temas doctor, sí, pero eso te lo... Doctor Lorenzo Córdoba, Lorenzo, yo he dicho que uno de los problemas de Morena es la falta de profesionalismo, la falta de profesionalizar a las personas. Privilegian el servilismo más que la formación, la excelencia académica. Y yo sé que lo tienes acreditado, toda tu autoridad y tu calidad nos hace pensar y tocar un tema que es el tema de actualidad. Apenas esta semana dieron a conocer una comisión o un comité de quienes serán encargados de una reforma electoral. A mí, en lo personal, y dicen que a veces no debemos de editorializar nosotros, pero a mí me da muy mala espina el que sea la presidenta la que haga una comisión de esta naturaleza. Yo creo que habría sido muy democrático y muy sano que la presidenta hubiera hecho una convocatoria y decir, a ver, que vengan los partidos políticos, que vengan los que quieren formar partidos políticos, que esté también el INE representado. Vamos, un órgano colegiado con la intención de seguir y continuar un proceso democrático en el país. Yo siempre he dicho que después de la elección de Salinas, a partir de la elección de Fox, México empezó a probar la democracia realmente, y antes, históricamente, más de 200 años no la probábamos. Entonces, con ese escenario que te digo, doctor Lorenzo, ¿cómo ves tú esta reforma? ¿Cómo lo planteas? Yo ya te dije mi opinión. A mí, de entrada, me da una pésima imagen. No es lo que queremos. El PRI, con todos sus defectos, hizo lo imposible porque se hiciera un proceso democrático y porque México se democratizara. Y parece que acá es destruir las instituciones para imponer yo sí lo digo, una dictadura. Tú no lo puedes decir, pero yo sí lo digo con toda franqueza. Entonces, ¿cuál es tu opinión, Lorenzo? Bueno, yo coincido contigo, Eduardo, digamos, en la mala espina que da la conformación de una comisión como esta. No porque la esté presidida por Pablo Gómez. Pablo Gómez tendrá todos los defectos que quieras, pero también muchas virtudes, y una de ellas es que ha sido un protagonista de nuestra propia historia, y el propio Pablo Gómez ha defendido, ojalá y lo siga haciendo, aunque creo que los tiempos han cambiado, y no es lo mismo estar en oposición y ser un opositor crítico, que procura consensos, duro en la discusión como debe de ser, pero respetuoso, digámoslo así, de la diversidad política, que hacerlo desde el gobierno, que mantener esas cualidades desde el gobierno. En efecto, Pablo Gómez ha sido uno de los promotores históricos de algunos de las grandes conquistas democráticas. No el único, por supuesto, ni el autor exclusivo, pero sí ha sido un interlocutor, un personaje importante en esta historia. Por ejemplo, en la defensa y promoción, el planteamiento y promoción
y después defensa de la representación proporcional. Por ejemplo, en la construcción de condiciones de equidad en la competencia electoral, como por ejemplo en la demanda de autoridades electorales autónomas, no subordinadas al poder político e independientes de los partidos, así como de un conjunto de reglas y procedimientos que inyectaran certeza, transparencia y confiabilidad en los resultados y por ende legitimidad en los gobiernos democráticamente electos. Ojalá y eso se preservara. El problema es que el resto de la comisión son personajes que no tienen prácticamente nada que ver con lo electoral. Si acaso Lázaro Cárdenas, porque pues, fue gobernador y entonces tuvo que procesar los asuntos políticos, pero aparte de eso, pues no hay expertos en la materia, eso sí, todos son funcionarios del gobierno federal y eso en efecto da mala espina. Segundo, yo te diría que en retrospectiva, esta reforma está planteada al revés o a contracorriente de lo que habían sido las reformas electorales hasta ahora. Ni siquiera la reforma que detonó el proceso de cambio político, es decir, la célebre reforma de 1977, la reforma política que empujó Reyes y explicó como nadie Reyes Heroles hace ya prácticamente 50 años, ni siquiera había comenzado como está arrancando esta. Entonces se arrancó esa reforma como está comenzando esta. Es decir, aquella reforma, probablemente te acuerdes, Eduardo, comenzó con un conjunto de foros públicos en donde se escuchó tanto a los partidos políticos con registro como a aquellos como el Partido Comunista Mexicano, que entonces todavía vivían en la clandestinidad. Todos fueron escuchados, por cierto, compilados en un conjunto de libros, los foros de la reforma electoral de 1976-1977, que son documentos históricos formidables y a partir de los cuales se construyó la iniciativa de reforma que finalmente se procesó. A partir de entonces, prácticamente todas las reformas electorales estuvieron antecedidas de amplios foros de discusión, por lo menos hasta los años 90, que anticipaban, digámoslo así, los acuerdos que después se procesarían y se discutirían en el Congreso. Y de hecho, hay otra de las características es que prácticamente en los últimos 30 años todas las reformas electorales han sido pedidas por la oposición, planteando mejoras a las condiciones de la competencia electoral, a las condiciones de certeza y a las garantías de equidad en la misma competición electoral. Es decir, las reformas habían servido para atender demandas y problemáticas de la oposición. Es muy sintomático, Eduardo, en ese mismo sentido, que la reforma de 2007, una reforma que cambió radicalmente el modelo de comunicación política, prácticamente haya servido para atender todas las demandas que López Obrador, un candidato que no reconoció su derrota y que se sentía particularmente agraviado, con o sin razón por lo que había ocurrido, planteó como demandas para poder, digámoslo así, continuar compitiendo por la vía democrática, por la vía institucional. Así que como opositor, López Obrador en su momento fue generador de muchas de las condiciones que permitieron una cancha más pareja, una autoridad electoral más independiente y autónoma y mejores condiciones, digamos, para las elecciones libres y auténticas. Por todas estas razones, me parece que una reforma electoral hoy planteada para representar o para concretar los intereses del gobierno y no los intereses del conjunto de partidos políticos, pues genera muy mala espina, para decirlo menos. Si a esto le sumas, Eduardo, los antecedentes inmediatos de esta reforma, que son el Plan A presentado por López Obrador en 2022, y que fracasó al no tener los votos necesarios para poder ser aprobada como una reforma electoral que era. El Plan B, que fue una reforma legal en la que se destazaba al INE y se alteraban gravemente las condiciones de certeza de las elecciones, pero que fue revocada por inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en virtud de graves violaciones al proceso legislativo. Y luego el Plan C, en donde la reforma electoral se guardó hasta el final y de hecho no se procesó, se va a procesar ahora, porque se le dio prioridad a la reforma judicial, a la reforma
que militarizaba la seguridad pública, a la desaparición de órganos autónomos, a la ampliación de las condiciones de la prisión preventiva oficiosa, que es inconvencional, hay que decirlo. En fin, se dejó la reforma electoral hasta el final. Si se toman en cuenta estos antecedentes y los 5 puntos que ha planteado la presidenta Sheinbaum, no se conoce su iniciativa, pero ya adelantó cuáles serían los ejes, es decir, reducir el costo de las elecciones, reducir el costo del INE, reducir el costo del sistema de partidos, elegir a las consejerías electorales del INE popularmente, tal como ocurrió con los jueces, y desaparecer la representación proporcional para sustituirla por un mecanismo, en el mejor de los casos, de representación solo de las primeras minorías, no del resto, pues es preocupante. Y es muy probable que con los antecedentes que vimos en la reforma judicial, pues esto acabe siendo un diálogo de sordos en el mejor de los casos y termine siendo una imposición unilateral de lo que el gobierno y el morenismo, sustentado en una ilegal y fraudulenta mayoría calificada, pues nos impongan a todos los demás. Así que hay sí un tema de escépticos. Claro, gracias, doctor. Lorenzo, hay un tema que surge de lo que tú acabas de comentar y que flota en el ambiente y que percibimos muchos mexicanos y que es preocupante. Se hizo una reforma con todos los defectos que tiene, pero he escuchado incluso a juristas decir, pues sí, pero ya esa es la ley y hay que aceptarla, con todos los defectos y los vicios con los que se aprobó. Y luego, me temo que con todo esto también nos llegue a suceder que, bueno, pues ya se hizo la reforma electoral y ya hicieron lo que quisieron y pues ya ni modo. ¿Es eso correcto? ¿Qué nos toca hacer? ¿Estamos de acuerdo los mexicanos a decir, pues sí, pues como es la ley, yo soy jurista y sé, pensando en eso, que la norma jurídica es el derecho y ya se aprobó y con todos los asegúnes, pues ya no me queda más que pues seguir caminando así? Esa es la actitud que vamos a asumir los mexicanos, eso es lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que hay que rescatar todavía? Yo creo que de ninguna manera, Eduardo, porque lo que no podemos permitirnos, quienes creemos todavía en las virtudes de la democracia constitucional, aunque sean momentos muy dramáticos para la misma, es no comportarnos como demócratas y terminar siendo convalidadores o en todo caso cómplices de la regresión autoritaria que estamos viviendo. Creo que no se trata de subvertir el orden legal en el que estamos. Creo que la vía para defender la democracia y tratar de rescatarla es la vía institucional. Habrá que seguir recurriendo a los mecanismos como las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales o incluso los amparos, a sabiendas de que hoy la justicia es una justicia partidizada, en donde va a importar más la lealtad política del juez o del ministro que no su autonomía o que no la preservación de los principios de la democracia constitucional. Pero incluso en esos tiempos tormentosos creo que no nos podemos permitir ser nosotros quienes rompamos con el orden social que implica el respeto a la ley. Ahora, una cosa es esa, Eduardo, y otra cosa es quedarnos cruzados de brazos. Lo que nos toca es denunciar todos los abusos y atropellos que hasta ahora se han cometido, no dejarlos como algo que ya ocurrió y ya ni modo, sino que la memoria de una sociedad tiene que ser refrescada permanentemente para precisamente mantener viva la indignación. La indignación no podemos perderla. Y por supuesto no podemos asumir el papel de, bueno, pues es que esa es la ley y ya ni modo. Como juristas tenemos que aplicar la ley y se acabó. Sería tanto como aceptar o como, digamos, jugar el papel de muchos abogados, de muchos juristas durante el nazismo o el fascismo, que acabaron siendo cómplices por su aceptación y su falta de denuncia a las leyes raciales. Las leyes raciales, por ejemplo, del nazismo en Alemania, o las leyes raciales del fascismo en Italia, las leyes electorales del fascismo en Italia, que socavaron la democracia parlamentaria que se había vivido en ese país, son leyes que son contrarias al espíritu de la democracia constitucional y hay que denunciarlas aunque estén vigentes. Una cosa es el cumplimiento de la ley y otra cosa es el acatamiento sin cuestionamientos de la propia ley. Yo creo que lo que nos toca como juristas es reconstruir permanentemente todos los abusos y arbitrariedades. A ver, sí, ni modo, tenemos que vivir hoy en día, pues, déjame ponerte un ejemplo, con una mayoría en el Congreso que es inconstitucional.
una sobrerepresentación que fue avalada por el INE y por el tribunal el año pasado, pero que va en contra del espíritu y de la letra de la propia Constitución. Y hay que decirlo todos los días y recordarlo cada vez que sea necesario. Morena y sus aliados, con el 54% de los votos, se hicieron de una mayoría del 74%, es decir, 20 puntos más de distorsión en la representación en la Cámara de Diputados. Y eso es contrario a la lógica de la Constitución. Y eso, por cierto, es lo que les ha permitido apropiarse de la Constitución como si fuera propiedad privada, una especie de cuaderno que rayan, tachan, borran, en donde borran y le ponen lo que quieren como si fuera su cuaderno y no la carta, digamos, que expresa el pacto político de todas y todos los mexicanos. Ese paraguas, digamos, jurídico, bajo el que todas y todos los que estamos en este país debemos de alguna manera identificarnos como elemento de cohesión jurídica nacional. Es decir, eso hay que denunciarlo. Es así. Y frente a eso ni modo que hagamos la revolución, pero sí hay que denunciarlo y hay que recordarlo como una de las decisiones más ominosas y retrógradas de nuestra democracia constitucional. Hay que señalar y no cansarnos de hacerlo, cómo se hizo una de las reformas más radicales y más importantes de nuestro régimen jurídico, la reforma judicial. Una reforma en donde los legisladores, en lugar, renunciaron a su vocación como tales, a su misión como tales, a sus funciones, y se convirtieron en meras focas aplaudidoras que estaban más preocupadas por hacerle un regalo. Así lo dijeron, no lo digo yo, acuérdate las palabras de Ricardo Monreal, es que hay que aprobar esto porque es un regalo de despedida al presidente López Obrador. ¿O qué decir del Congreso de Oaxaca, que cuando aprobó la reforma constitucional en los términos del artículo 135 de la Constitución, pues prácticamente entró en una competencia con el resto de los congresos locales? 15 minutos duró la sesión desde que se instalaron hasta que se votó la reforma constitucional. 15 minutos para la transformación de un poder judicial. Hay que señalarlo todo el tiempo y los nombres de quienes cometieron ese atropello no se nos deben olvidar. Por eso yo creo que los juristas tenemos la enorme tarea de de reconstruir todos los abusos y de no cruzarnos de brazos hacia el futuro. Porque esta es una batalla, la de la defensa de la democracia, que hoy puede estar perdida, pero que solamente estará agotada cuando nos crucemos de brazos y nos resignemos, convirtiéndonos en cómplices de un régimen autoritario y no oponiéndonos, digámoslo así, denunciando las arbitrariedades y clamando, digámoslo así, manteniendo viva la llama de la esperanza para que en un futuro de nueva cuenta sea la democracia constitucional lo que nos ilumine hacia adelante como sociedad, ¿no? Y no la resignación y la desesperanza, pues. Doctor Lorenzo Córdoba, estamos platicando con el doctor Córdoba y no estamos platicando con un opinador, estamos hablando con un experto de los pocos expertos y los contaremos, no habrá más de 20 en el país, verdaderamente expertos en materia electoral. Y yo quiero, dame un minuto para que escuchemos un poco lo que nos dice el auditorio y desde luego Dalia, claro, que es la que nos lleva el control, para continuar porque hay muchas cosas que quedan en el aire y yo tengo que aprovechar tus conocimientos en este momento. Dalia, ¿cómo vamos? Gracias, Eduardo. Vamos bastante bien. En este momento ya tenemos 1000 likes. Muchísimas gracias a todos. Somos más de 2000 personas conectadas, entonces ayúdenos mínimo a llegar a esos 2000 likes. Nos ayuda muchísimo. Hay varios comentarios y preguntas, pero podemos dejarlos al final para que puedan continuar con temas. Muchas gracias. A ustedes. Pues ya oíste cómo vamos, Lorenzo. Lorenzo, en esta reforma que se plantea, corremos el riesgo de que nos la vayan a hacer igual que la reforma judicial, de que, sí, vamos a hacer una gran consulta, vengan, hablen. A ver, una cosa es consultar y otra cosa es atender, obedecer las reflexiones que se den en una consulta, incluirlas, ser incluyente y aportarlas y poder hacer una reforma en esas condiciones. Todos tememos que no va a ser así, pero aún así no nos podemos rendir, por lo menos que quede históricamente el testimonio de que no estuvimos de acuerdo y de que hay argumentos sólidos para sostener que no estamos de acuerdo. Pero aquí, Lorenzo, mi pregunta es,
¿Qué es? Yo sí creo, y tú también lo has dicho, y lo has dicho en muchos foros, sí se necesita una reforma electoral, pero no Claro. una reforma regresiva. No volvamos atrás. Yo quiero antes decir dos cosas. Se ha dicho que no, el INE cuesta millones y la democracia le cuesta mucho al país. No, todo lo que se paga con dinero nos sale barato. Lo demás nos habría salido con una sangrienta, con vidas, y no hubiéramos avanzado en nada. Y también yo soy de la opinión, a lo mejor me van a criticar, pero decía un político importante, no digo el nombre, pero sí decía un político importante, si quieres, si estás pagando con cacahuates, pues contratas changos. Pero si tienes gente que quiera realmente y que haya estudiado, pues hay que pagarles bien, hay que revalorar el conocimiento, la información y la experiencia. En ese sentido, yo plantearía y yo te preguntaría, Lorenzo, ¿cuáles son las cosas que debemos de reformar? Sobre todo, no con el sistema de Morena, que sin diagnóstico ni nada, si lo decíamos, si te duele el dedo, córtenle la mano, si te duele las piernas, que fue lo que hicieron con la reforma judicial. No, hay que recuperar lo que sirve, hay que comprender eso y luego modificar lo que sea perfectible. Desde tu perspectiva, ¿cuál debiera ser los lineamientos así muy rápidamente, Lorenzo, que debe de tener esa reforma electoral? Mira, yo creo que lo primero para una reforma electoral es dejar de lado los prejuicios. Y también, por cierto, las mentiras. Mencionabas el tema del costo. Mira, claro que cuesta nuestro sistema electoral. Hemos construido un sistema electoral muy robusto que ha sido ejemplo a nivel mundial. El INE ha sido una institución no solo que tiene reconocimiento, sino es la institución electoral que en más número de misiones de asistencia técnica y de promoción de la democracia ha participado bajo el paraguas de las instancias multilaterales como la ONU, la OEA, la Comisión de Venecia, etcétera. Y claro que es un sistema que cuesta porque se trató de construir condiciones para inocular la desconfianza. Es decir, votamos en México, esto no ocurre en ningún otro lado del mundo, en un papel seguridad que es equivalente al del papel moneda. Claro, yo no me atrevería hoy a quitar eso, porque si incluso hoy, con estas condiciones, cuando los partidos pierden las elecciones, suelen recurrir al expediente de que les hicieron fraude, imagínate si no tuviéramos estas condiciones, que cuestan inevitablemente. Pero un punto de comparación, sí nos cuesta, pero la estabilidad política cuesta mucho menos de otros despilfarros que hemos visto recientemente. Y aquí déjame hacerte un análisis que en su momento publicó Carlos Ursúa, ¿eh? No estoy hablando de un opositor, estoy hablando de quien fue el primer ministro de Hacienda de López Obrador. Carlos Ursúa calculó el gasto, el dinero que se tiró a la basura por la decisión unilateral de cancelar el aeropuerto de Texcoco en más de 300,000 millones de pesos. Por cierto, una cantidad que estamos pagando. ¿A qué equivale 300,000 millones de pesos si comparamos lo que cuesta nuestro sistema electoral? El gasto del sistema electoral, estoy hablando del INE, el tribunal, los partidos políticos, los soples, es decir, todo lo que el sistema electoral nacional en México tiene un costo de alrededor de 30,000 millones de pesos al año. A veces baja, a veces sube cuando hay elecciones federales, pero ese es el promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que una decisión unilateral costó lo mismo que ha costado el sistema electoral en los últimos 10 años. Así que proporcionalmente nadie puede decir que ese sea un dinero tirado a la basura o que no sea un gasto, que sea un gasto suntuario o superfluo. Dicho lo anterior, ¿cuáles son, creo, los ejes sobre los que se construyó nuestro sistema electoral en clave democrática a lo largo de los últimos 30 años y que deberíamos preservar? Y por cierto, Eduardo, son justamente los ejes que orientan los pronunciamientos públicos que en las últimas semanas se han hecho, y yo he participado venturosamente en ambos, en un primer momento, hace 2 semanas, por el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, un organismo del que José Woldenberg fue presidente durante mucho tiempo y que ha acompañado todo el proceso de la transición. Y más tarde, tan apenas como el domingo pasado, hicimos también en otro pronunciamiento un conjunto de ex consejeros y consejeras y de ex magistrados y magistradas electorales, es decir, quienes hemos estado encargados de la operación electoral, quienes lo estuvimos durante los últimos 30 años. ¿Cuáles son esos 3 ejes? Primero, ya los mencionaba hace un momento, pero vale la pena puntualizarlos. El
eficaz o la mejor representación posible del pluralismo político en nuestro Congreso de la Unión. Es decir, que la diversidad política que está ahí afuera en el país y que se expresa cada vez que hay elecciones sea reflejada del mejor modo posible en los espacios de decisión pública, que es en primera instancia el Congreso de la Unión. Segundo, y aquí en este sentido, la representación proporcional, aunque no guste, aunque haya sido descalificada y demás, pues es un mecanismo que te permite, digámoslo así, que el porcentaje de representantes, de diputados o senadores que tenga cada partido, sea lo más equivalente al porcentaje de votos que obtuvo en las urnas. Segundo gran eje, las condiciones de equidad en la competencia. Y aquí se han seguido 3 grandes estrategias para construir lo que se conoce coloquialmente como la cancha pareja en materia electoral. Primero, financiamiento público. Sí, podemos discutir si el financiamiento público es excesivo o no, pero el financiamiento público tiene que ser, creo, necesario para que todos los partidos políticos cuenten con elementos mínimos para poder competir eficazmente en las elecciones. Segundo, el acceso a la radio y la televisión a través de los tiempos del Estado, o dicho en otras palabras, que no sea el dinero el que te condicione el acceso o no a los mecanismos a los medios de comunicación electrónica. Y tercero, la prohibición de los funcionarios públicos de intervenir para favorecer o perjudicar alguna fuerza política, bajo la premisa de que la competencia es entre partidos y no entre las oposiciones y el gobierno. Y el tercer gran eje tiene que ver con la autonomía y el profesionalismo de las autoridades electorales como una condición indispensable, no solo de integridad electoral, sino también de elecciones democráticas. Y en este sentido, la propuesta de elegir a los consejeros electorales, por cierto, nos preocupa mucho porque pues ya vimos lo que fueron las elecciones judiciales. La elección fue un pretexto para capturar políticamente al órgano, al órgano que imparte justicia, al poder que imparte justicia, al Poder Judicial, a través de los acordeones y pues prácticamente la colocación con una presunta legitimación popular de jueces a modo. Claro, eso no debemos permitirlo de cara a una eventual reforma electoral con las consejerías del INE. Creo que esos son los pilares fundamentales y creo que en torno a estos hay que convocar no solo una discusión. No quisiera haber dejado la impresión, Eduardo, en esta charla y con el auditorio, que lo que nos toca es simple y sencillamente hacer un testimonio de los trágicos momentos que vive nuestra democracia en la historia. No, hay que hacer un testimonio, hay que documentar todos los abusos, pero también creo que es importantísimo recordar que la movilización de la ciudadanía sí puede, como ya ocurrió con el Plan A y luego con el Plan B, detener este asalto, digámoslo así, a la democracia que se ha pretendido desde hace algunos años. Déjame decírtelo de esta manera. Yo sé que el INE es un INE que se ha venido precarizando en términos de su autonomía, que en los últimos tiempos ha sido muy condescendiente con el gobierno, ha dejado pasar un montón de cosas que en el pasado no se habrían dejado pasar, y sin embargo, no podemos permitirnos perder al INE con su ejército de profesionales que siguen siendo los garantes del que el voto se cuente y se cuente bien. Si eso lo perdemos, perdimos todo. Por eso habrá que salir probablemente a defender al INE de cara a una reforma electoral que, me temo, como ocurrió con los antecedentes que ya mencionamos aquí, buscará desmantelar al INE y capturarlo políticamente para que sea una pieza más del control gubernamental que ejerce el partido oficial. Es precisamente el punto que nos preocupa, yo creo que a todos los mexicanos, porque en el momento que se pierda la autonomía del INE, pues se pierde la democracia, se pierde el árbitro imparcial y entonces ya hacen lo que se les pega la gana. Yo quiero saber tu opinión en 2 temas importantes que acabas de mencionar. Alguna vez he escrito por ahí y lo sostengo, que la manera de nombrar a los miembros del INE, los consejeros, que es la misma forma de nombrar a los miembros de los organismos autónomos que también, para desgracia, pues ya sabes que los han desaparecido. Pero eso, los embajadores, los comandantes de las Fuerzas Armadas, yo proponía, y tú eres universitario igual que yo, crear un organismo que pudiera llamarse una junta de notables mexicanos, algo así como la Junta de Gobierno de la UNAM, 15 miembros electos en una edad
entre los 75 y los 80 años, o los 75 y 85 años, o sea, personajes que ya están más allá del bien y del mal, y que sean ellos los que, nada de que el presidente propone para que sean candidatos o el Senado, no, que proponga el pueblo, que proponga el Senado, que propongan todos, y que sea esa junta de notables la que analice los expedientes, los entreviste y después de auscultarlos, entrevistarlos y escucharlos, nombren a quienes deban de formar parte de ese consejo. Esa es una de las propuestas que yo he sostenido y he escrito muchas veces. Ese es un tema. Y el tema de la representación, que no sean los líderes de los partidos políticos los que hagan su lista de candidatos, sino que atiendan a la especialización, al conocimiento de quienes puedan hacer una parte, y la otra parte, que se haga una cadena en el sentido de que los que ganen, los que hayan ganado más votos, aunque sean perdedores, los que hayan ganado más votos, dejar un espacio para que esos también asistan. Es decir, yo ocupé el primer lugar de votos de mi partido, de los perdedores, de los que perdieron, yo tuve la mayor, y a veces son, hasta de los perdedores tienen más votos que los que ganaron, depende de qué distrito se trate, tú conoces perfectamente eso. Entonces, la manera de hacer las listas de los plurinominales es a lo que tendría yo sugiero que tenemos que entrarle para definirlo. O sea, vamos a privilegiar quienes sean los más competentes, no tus compadres, no tus amigos, no tus amantes, no. Vamos a meter a los que más saben y a los que más ganaron votos. Y hacer una tabla para que de esta manera haya una verdadera representación, porque no tener candidatos es una gran mentira de Morena que han querido vendernos, de que, no hay candidato, no, hay que quitar a los pluris, y eso viene desde Peña Nieto, también Peña Nieto se la soltó, de que, no, es que cuesta mucho, quitamos a los pluris, pues era un ignorante también. Desde Fox, la propuesta de reducir financiamiento público y la propuesta de reducir los plurinominales viene desde Fox. Y después con Calderón, y después. Siempre el partido en el gobierno ha propuesto eso, y no es una casualidad, digo yo. No, y sencillamente, sí, adelante. No, perdóname. A ver, sobre estos dos puntos, es que yo coincido contigo, y de hecho no son asuntos novedosos. Si uno tiene una visión comparada, estos planteamientos que acabas de hacer aquí existen en otros países. Mira, en Ecuador ahora, no recuerdo exactamente cómo se llama el nombre, pero hay un consejo público, que es el encargado de hacer las propuestas de quienes son los consejeros electorales, los magistrados electorales, los ministros de la Corte Constitucional, es decir, de los altos cargos colegiados, de los altos puestos en los órganos colegiados del Estado ecuatoriano. Creo que esa solución, como la que tú planteabas, de tener una especie de algo semejante o inspirado en la Junta de Gobierno de la UNAM, es una solución muy pertinente, sobre todo si se convierte en un órgano con una permanencia, no solamente lo que decías, es decir, funcionarios que asuman eso como cargos terminales. De hecho, yo te diría una cosa para corregir y afinar la propuesta: deberían estar impedidos de ocupar cualquier cargo público después de los 10 o 15 años posteriores a esta función. Es decir, esta tendría que ser vista como una función que ya no tiene futuro político para quien lo ocupe, porque eso es una garantía de su imparcialidad en el trabajo. Y esto permitiría sustituir estos comités de evaluación que lamentablemente en los últimos años se han corrompido. Mira, en el comité yo como presidente del INE, junto con mis colegas, fuimos cribados por un comité de selección que, por cierto, fue el primero de los comités de selección que se estableció para órganos autónomos. Después hubo varios otros para el resto de los órganos autónomos. Pero bueno, ese comité de selección, en la renovación que se dio cuando nosotros terminamos nuestro cargo, fue un comité de selección que ya no representó, digámoslo así, la pluralidad política, sino que claramente estaba dominado por personajes, en su mayoría, cercanos al morenismo. Vaya, uno de los que integró ese comité de selección de 7 miembros, al que hago referencia en el año 2023, tenía como mérito haber sido el representante de Morena, el representante partidista, ante el órgano electoral de Tamaulipas. Por cierto, un personaje que también, unos años después, volvió a integrar el comité de selección del Poder Legislativo en la pasada elección judicial. Y fue candidato también a un cargo, creo que no fue electo, pues le salió el tiro por la culata, pero fue candidato a un cargo de elección judicial en
su natal o en su estado que es Tamaulipas. Es decir, creo que sustituir esos comités que claramente se han politizado y que actúan ahí como representantes de intereses de un partido por un comité como el que tú señalas, que sea el responsable de proponer al Congreso las candidaturas de quienes al final tendrán que tener los consensos, me parece que es muy válido y te repito, existen algunos otros países, Ecuador habría que estudiarlo como un caso comparado. Y por el otro lado, mira, ahí déjame decirte las paradojas, ¿no? Hace una semana, Ricardo Monreal, en medio ya de la discusión de la actual reforma electoral, publicó un artículo en sus redes, no sé si lo haya bajado, pero bueno, lo publicó, en donde decía, miren, hay que atender lo que dice la presidenta. Este descrédito de la representación proporcional, los ponen, las listas las hacen las dirigencias partidistas sin consultar a la militancia, son candidatos que no hacen campaña y por lo tanto no tienen un contacto con los electores, lo que tú quieras. Bueno, Ricardo Monreal decía, atendiendo estas preocupaciones, pero reconociendo que la representación proporcional ha sido muy importante y es el único mecanismo que te permite la representación de la pluralidad política en el Congreso de la Unión, pues entonces vamos a mejorarlo, porque hay otros mecanismos. Esto que tú estabas mencionando es justamente lo que en otros contextos electorales, en otros países, se llama listas semibloqueadas o bien listas abiertas. En México, las listas de diputados o de senadores plurinominales las presenta el partido, vienen en un orden, 1, 2, 3, 4, en un orden de prelación y no se pueden modificar por el elector. Son fijas, son bloqueadas, están cerradas. Bueno, hay mecanismos que le permiten al elector en otros países, y valdría la pena explorarlos, no solamente votar por un partido y por lo tanto definir así qué peso político tiene ese partido y respecto de los demás, cuántos respaldos ciudadanos tiene, sino además el elector puede alterar el orden de la lista que fue registrada por los partidos y colocar en primer lugar a alguien que el partido originalmente había puesto en un orden, en un lugar inferior. Esto se llama listas semibloqueadas. O bien incluso pueden ser los electores con su voto los que determinen en qué orden, a partir del candidato más votado, se va a integrar esa lista. Con lo cual, pues evidentemente se podrán rescatar la virtud de la representación proporcional que permite la representación del pluralismo de las distintas fuerzas políticas en proporción a su votación, pero también por otro lado se le daría, digamos, se le quitaría a las dirigencias partidistas ese control que determina quiénes son los candidatos de las listas y cuál es el orden en el que van a presentarse, ¿no? Entonces, yo creo que la ingeniería electoral da para muchísimo, querido Eduardo. Hay muchísimos mecanismos a lo largo de la historia que pueden ser útiles para mejorar los sistemas que se tienen. El problema es, y esa es la gran pregunta, ¿con la reforma electoral se quieren mejorar las condiciones democráticas del sistema electoral que hemos construido? ¿O se quiere dinamitar el sistema electoral para que, como lo dije en el Zócalo hace 1 año y medio, cuando tuve el privilegio de dirigirme pues, a decenas de miles de personas que se habían congregado allí para defender la institucionalidad democrática? Lo que no se vale es que nos hayamos tardado décadas construyendo una escalera para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso, una escalera que con el paso del tiempo fue cada vez más firme, cada vez más sólida, cada vez más accesible para las distintas alternativas políticas. Y lo que no se vale es que una vez que te aprovechaste esa escalera para llegar legítimamente con los votos al primer piso, busques desde arriba, es decir, desde el ejercicio del poder, dinamitar esa escalera, destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla. Si eso es lo que se quiere con una reforma electoral, pues digámoslo así, estas exquisiteces como cómo mejorar la representación proporcional acaban siendo banalidades frente a la necesidad de defender un sistema electoral que todavía pueda llamarse democrático y que no sea una mera farsa para la legitimación y perpetuación de quien está en el poder. Desde luego. Oye, déjame, Lorenzo, que Dalia nos platique algunas de las preguntas, porque entre otras cosas claro, he estado leyendo por ahí, he estado leyendo por ahí que, bueno, todos insisten en que tú debieras ser candidato a la presidencia, que tú debes ser candidato. Sigues teniendo muchos fans que te admiran, que te respetan y que, bueno, ya nos dirá ahorita Dalia qué tenemos. Dalia, por favor. Gracias, Eduardo. Rapidísimo, antes de leer la única pregunta que tengo en este
momento ya tenemos 1,400 likes. Muchas gracias. Entonces estamos muy cerca de esa meta de 2,000. La primera pregunta es de Barrera Gutiérrez y pregunta: ¿creen ustedes que sea posible una votación digital frente a la inteligencia artificial actual? Claro, sin este mal gobierno. Lorenzo. Bueno, a ver, sin lugar a dudas, yo soy un promotor. Desde el INE instrumentamos muchos mecanismos de votación digital. De hecho, instrumentamos una votación por Internet para los mexicanos que viven en el extranjero, que es la única votación, digámoslo así, que abiertamente permite la ley. Se hicieron muchos ejercicios introduciendo votaciones, incluso vinculantes con urnas electrónicas en el país, etcétera. Pero bueno, a ver, yo creo que a pesar de los avances de la inteligencia artificial, que pueden ser benéficos, pero también disruptivos, a pesar digamos, de los posibles riesgos de hackeo y demás que pueden existir, también es cierto que hay muchas tecnologías que permiten realizar elecciones digitales, incluso por Internet, vuelvo a insistir, con todos los blindajes y las certezas que permitan la no manipulación del voto. Incluso puede haber hasta condiciones que te permiten que el voto sea más libre por la vía digital que no el voto presencial, en términos de su coacción. Porque el chiste es, claro, esos sistemas pues hay que invertirles. El INE, por ejemplo, durante mucho tiempo hizo uso de la tecnología más avanzada para resguardar, proteger y actualizar la base de datos biométricos más grande del país, que es la del Registro Federal de Electores, que nunca fue hackeada porque el INE siempre responsablemente invirtió lo que tenía que invertir en ciberseguridad. No nos pasó lo que lamentablemente le pasó al Ejército o a Pemex o a otras dependencias públicas que por una austeridad mal entendida han relajado los mecanismos de ciberseguridad. Así que sí, yo creo que hay que avanzar hacia allá. Digamos, las elecciones y la democracia no pueden ni deben estar peleadas con la tecnología, pero esto tiene que hacerse, creo, paulatinamente para que la adopción de tecnología no acabe convirtiéndose en un pretexto para alimentar la desconfianza. Hay países que tienen una larga tradición de desconfianza social como nosotros, tales como Brasil, en donde desde hace más de 25 años las elecciones se realizan a través de urnas electrónicas, que no necesariamente vuelven más barata la elección, pero sí la vuelven mucho más ágil, sobre todo por todo lo que tiene que ver con el cómputo de los votos. En Brasil, hacia las 9, 10 de la noche, pues prácticamente cuando se tienen resultados, ya no son preliminares, como ocurre en México, sino son resultados ya definitivos y legales. Entonces, digamos, el voto electrónico yo creo que hay que tomarlo como una ruta que debe transitarse, pero hay que hacerlo con cuidado para no perder en el camino, digámoslo así, espacios de confianza que son indispensables para que las elecciones sean creíbles y legítimas, ¿no? Entonces hay que hacerlo. La respuesta es sí. Hay muchos mecanismos que hoy nos permiten avanzar con seguridad para la integridad del voto y de los resultados, pero hay que hacerlo simple y sencillamente con cuidado, es decir, tomando en cuenta que en la ecuación no solamente es costo y rapidez en los resultados, sino también la confianza y la certeza es indispensable para la integridad de una elección en clave democrática. Otra cosa, hay un par de comentarios, se los leo rapidísimo. Nora González comentaba: maestro Sadot, ya estamos en una dictadura, le hace, ya no importa la reforma y no hay manera de proponer porque su meta es la subordinación absoluta del pueblo. Aurora García comentaba: así es, queremos un México con gente pensante de nuestros hermanos del campo, hasta estos foros tan importantes de expresión. Iracema Martínez comentaba: estos gobernantes están destruyendo al país, el águila llora, fuera Morena. Quesada comentaba: es triste lo que estamos viviendo, todos tenemos buenos deseos para México y lo queremos, pero cada vez los ciudadanos nos sentimos más atrapados. Trabajadores comentaba: no podemos dejarle a nuestros hijos la mugre que tenemos de gobierno como herencia. Y el último comentario, igual de Iracema Martínez, y dice: fuera Morena, hagamos algo, somos millones de mexicanos, ¿cómo es posible que la actual presidenta de México y su gabinete, que son contados con los dedos de la mano, están destruyendo a México? Esos son todos los comentarios. También hay alguno que leí por ahí que habla de una
convocatoria que hay de una manifestación, yo todavía no estoy muy enterado de esto, pero a una manifestación de claxonazos, tendremos que verlo, pero bueno, yo creo que toda manifestación ciudadana para expresar su conformidad o su inconformidad siempre es bienvenida y debemos de considerarlo. No sé, Lorenzo, si quieres agregar algo más, pero antes de que agregues algo más, Lorenzo, permíteme comprometerte, ya teníamos la idea de que estuvieras aquí con nosotros, pero bueno, tenías otros compromisos que se te atravesaron por ahí, pero comprometerte a que en breve nos acompañes aquí en el estudio también. Pero un último comentario. Sin duda, lo primero es cuenta con ello, Eduardo. Estoy en deuda contigo, con Atypical para estar allí con ustedes y saldaré la deuda pronto. La última reflexión a propósito de uno de los comentarios que escuchábamos. Miren, a mí me gusta mucho citar, soy un académico, así que me gusta citar y citar bien. No me gustaría que alguien pensara que estoy plagiando y que por lo tanto estoy aspirando a ser ministro o ministra de la Corte, así que mejor cito como se debe. Hay un autor que a mí me gusta mucho, John Keane, es un politólogo australiano que escribió, entre muchos otros libros, uno célebre que se llama Vida de la democracia. En este libro, Keane hace una reconstrucción de cómo las democracias han surgido a lo largo de la historia de la humanidad, desde la antigua Mesopotamia, en fin, con algunas expresiones democráticas y demás. Es una reconstrucción muy interesante. Lo que Keane concluye es que las razones por las que llegan a lo largo de la historia las democracias son múltiples y variadas. Golpes de Estado, rebeliones, crisis económicas, en fin, hay muchas razones. Como ocurrió con el fascismo, gobiernos que llegan por la vía democrática y una vez en el poder socavan la democracia desde adentro, en fin. Pero lo que siempre puede encontrarse a lo largo de la historia son dos factores que siempre están presentes cuando una democracia muere. Y estos factores, dice John Keane, son los siguientes. El primero, siempre, invariablemente, cuando una democracia muere, hay alguien o algunos que actúa para destruir la democracia, que trabaja para erosionarla, para descalificarla, que habla en contra de ella, que gana adeptos, que todo el día está picando piedra con tal de destruir la democracia. Esos son así lo llama Keane, los culpables de una democracia. Y cuando una democracia muere en la historia, siempre hay culpables. Pero el segundo factor que siempre está presente es que paralelamente a la existencia de culpables, siempre hay otros, suelen ser muchos, que por distintas razones, por miedo a la acción de los culpables, miedo a qué sé yo, que te mencionen en la mañanera por decirte algo, que por menosprecio, hombre, no va a pasar nada, o por indolencia, a mí que me importa, dejan que los culpables cumplan con su misión de destruir la democracia. Y estos, los que se cruzan de brazos, los que por indolencia dicen a mí que me importa la política y dejan que trabajen, que cumplan su cometido, los culpables, dice John Keane, son los responsables de una democracia. Para que una democracia muera, se requieren culpables, pero también se requieren responsables. Mientras como ciudadanos no estemos dispuestos a convertirnos en responsables y por lo tanto en cómplices de nuestra democracia, la democracia puede pasar malos momentos como los que estamos viviendo en México y en el mundo, en muchas partes del mundo, pero siempre habrá esperanza de un rescate y de una recuperación de la democracia. Lo que nos toca como ciudadanos es asumir ese rol, que es un rol no solamente de espectadores, sino un rol activo, a lo mejor tocando claxones, a lo mejor participando en propuestas, a lo mejor sumándose en movilizaciones, a lo mejor simple y sencillamente enterándonos y discutiendo los problemas que tenemos. Nos toca no convertirnos en responsables de la democracia y ser cómplices de la misma.